Buenos días con todos. A nombre de la Corporación Líderes para Gobernar y de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Este es nuestro octavo webinar en este mes de abril. Estos espacios los hemos promovido en conjunto con la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, precisamente para fomentar información, para acercar información que consideramos útil y oportuna ante esta crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente del coronavirus. Yo soy Cristina Burgos, soy directora ejecutiva de la Corporación Líderes para Gobernar y les agradezco una vez más por acompañarnos en estos espacios. Como siempre, iniciamos nuestros webinars comentándoles un poco sobre la corporación. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que lo que busca es aportar a la gobernanza, a la democracia, a la institucionalidad del país, y para eso tenemos 4 líneas de acción. Una de estas es precisamente la formación de gestores públicos, y es en el marco de esta línea de acción que estamos promoviendo estos espacios precisamente para atender y acercar, como les comentaba previamente, información a los gestores públicos principalmente y a la ciudadanía también. El día de hoy nos acompaña María Victoria Chiriboga. Voy a poner esto un poquito más abajo. María Victoria nos va a ayudar ahora con una charla denominada Consideraciones de la gestión municipal para atender a la crisis sanitaria. Ella es licenciada en Administración de Negocios Internacionales, Hospitalidad y Turismo. Tiene una especialidad en cambio climático con estudios en planificación para el desarrollo y gestión ambiental. Tiene 9 años de experiencia en el sector público, más de 9 años de experiencia en el sector público, en temas de cambio climático, desarrollo local, administración pública también. Es actualmente coordinadora de los laboratorios urbanos del Programa de Ciudades Intermedias Sostenibles de la Cooperación Técnica Alemana GIZ. Este espacio tendrá una duración entre 45 y 60 minutos aproximadamente. Tiene 3 partes. Esta primera parte de bienvenida y presentación del expositor. En adelante viene la exposición de María Victoria, la exposición que nos dará el día de hoy. Y finalmente tenemos una sección de preguntas y respuestas en donde, digamos, atenderemos las consultas y las inquietudes que ustedes tengan. Durante la exposición de María Victoria, por favor, tener apagados sus micrófonos, de hecho, en todo el espacio tener apagados sus micrófonos, de tal manera que no tengamos interrupción en los ruidos, así también tener sus cámaras apagadas para no tener problemas en la conexión de Internet. Sus preguntas, por favor, realizarlas en el chat de este webinar, de este Zoom, de tal manera que podamos atender el mayor número de preguntas posibles. Sin más, solo indicarles también que todas las presentaciones de los webinars, así como la grabación de este webinar, estará en la página web que está en pantalla, lideresparagobernar.org/seminarios y webinars 2020. Si ustedes ingresan al menú principal, tienen este menú de Conoce y Participa, ponen formación de gestores públicos y ahí van a encontrar esta sección de seminarios y webinars del 2020. Así que una vez más, agradecerles a nombre de la Corporación Líderes para Gobernar y de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, y por supuesto agradecer a nuestra invitada de hoy, a María Victoria, por acompañarnos con sus conocimientos, con esta presentación que nos va a facilitar. Entonces, María Victoria, ¿estás por ahí? Mil gracias por estar aquí y sin más te cedo el micrófono para que podamos avanzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias al Grupo Líderes para Gobernar y a la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos por esta oportunidad de poder justamente presentarles un poco nuestras consideraciones. Desde la GIZ venimos trabajando justamente en apoyo a los municipios y durante este proceso de emergencia también hemos ido desarrollando una serie de herramientas y elementos para poder apoyar justamente a los municipios y a las diferentes instancias para el manejo de la emergencia. No sé si pueden ver la presentación. Sí, la podemos ver. Perfecto. Entonces, justamente el día de hoy quería comentarles en general sobre una lógica de gestión integral municipal, porque si bien es cierto la emergencia ha ido pensando justamente en los términos de salud, reactivación productiva, entre muchas
otras cosas. Para nosotros un poco es súper importante pensar justamente en esta integralidad. Entonces, quisiera arrancar justamente con varias líneas donde quería exponerles primero la lógica de la gestión del riesgo de la emergencia sanitaria como tal, pensar también en la gestión administrativa financiera, la gestión territorial, todo el proceso de gestión y control epidemiológico, la reactivación económica y también ahora con las nuevas consideraciones o las nuevas resoluciones que se han dado por parte del COE y del Gobierno Nacional. Justamente queríamos darles algunos elementos que se pueden considerar para la resolución del COE cantonal en el tema de la semaforización y finalmente consideraciones finales. Este es un ejercicio que viene trabajando el equipo conjuntamente y que posterior los daremos públicos a través de cartillas con apoyo de algunas entidades, justo como la Corporación Líderes para Gobernar, para poder justamente socializar todo este proceso. Entonces, quisiera empezar justamente con la mirada, y yo entiendo que ustedes dentro de Líderes para Gobernar ya han hecho varios webinars y algunas de estas cosas ya han sido tratadas con mucha más profundidad dentro de estos webinars, pero sí quería volver a enfatizar la importancia de algunos de estos procesos, empezando justamente por la gestión del riesgo de la emergencia sanitaria, pensar en las acciones durante la emergencia. Primeramente, la necesidad crítica de generar y establecer el COE cantonal y la permanencia de este COE cantonal en torno a las decisiones que se tiene que hacer para la reacción, la activación y la respuesta ante esta emergencia. Como sabemos, el COE cantonal constituye un elemento jurídico, legal, que permite que los municipios justamente puedan actuar y donde además están sentadas las entidades del Estado desconcentradas. Entonces, es un espacio muy importante. También considerar la necesidad de tener y contar con un plan de emergencia cantonal que permita justamente legalizar las inversiones que están haciendo los municipios, que este plan sea no solamente aprobado dentro del COE cantonal, sino que también se tome en consideración dentro de los consejos municipales y posterior para poder ejecutar dentro de las áreas operativas de los municipios. Estos planes no solamente consideran el actuar municipal, sino que también deben considerar el accionar de las otras entidades públicas del Estado que conforman este COE cantonal y la gestión en general del cantón. También es crítico que se conformen estas mesas técnicas porque las mesas técnicas dentro del COE pueden hacer los análisis respectivos sobre las diferentes etapas de esta emergencia y el accionar como tal. Y esas resoluciones que se van generando no solamente se dan por informes especiales de estas mesas técnicas, sino también deben ser ejecutadas por las entidades que conforman estas mesas. Finalmente, es importantísimo que durante la emergencia exista una articulación y coordinación desde el COE cantonal con el provincial y nacional, ya que al ser una emergencia nacional, ahí se debe cumplir las directrices que estos COEs emiten y mejora justamente la intervención en territorio lograr esta articulación. A su vez, quería mencionar algunos temas que quizás deberían más bien de ser tratados de manera continua. Y es importante, por ejemplo, entender la necesidad de fortalecer los sistemas cantonales descentralizados de gestión de riesgos, porque este fortalecimiento no solamente ayuda a atender la emergencia actual, a dar un respaldo legal jurídico a cómo estamos dando atención en esta emergencia, pero también se puede pensar justamente en la respuesta ante emergencias futuras. Hay cantones que aún no cuentan con un sistema cantonal de gestión de riesgos y consideramos importante el poder generar estas herramientas legales a través de una normativa cantonal de gestión de riesgos. El sistema descentralizado de gestión de riesgos lo que hace es logra aglutinar justamente a las diversas entidades que están en el territorio, no solamente el municipio, sino todos los que tienen que actuar y gestionar ante una emergencia. Esto justamente traducido en una normativa permite un mejor accionar coordinado y con claridad respaldado legalmente. Es importante entender que la gestión de riesgos debe tener una mirada transversal y quizás ahora está muy claro este proceso. No solamente es un tema si tenemos una erupción volcánica, una pandemia como la actual, pero también tenemos que pensar justamente en los riesgos financieros de nuestros municipios, en los riesgos, por ejemplo, de si contamos con suficiente personal o una estructura conforme a las necesidades de nuestro territorio.
Y también es importante contar con escenarios multirriesgos, no solamente pensando en un escenario de la pandemia actual, sino también pensando en la visión prospectiva de cómo podemos ir trabajando hacia el futuro en ese sentido. Y finalmente es importante pensar en la planificación y actualmente con este proceso de la pandemia, pensar en la replanificación del desarrollo territorial en función de los problemas y las dificultades que hemos tenido con la pandemia. Han surgido una serie de cuestiones que nos hace cuestionar y más bien plantearnos una diferente forma de planificar nuestro territorio en función de estas dificultades. El siguiente aspecto que quería tratar rápidamente también es el tema de la gestión administrativa financiera durante la emergencia sanitaria. Aquí es importante tener claro y dimensionar, por ejemplo, cómo están nuestras finanzas públicas, cómo están los ingresos permanentes, cómo está la planificación, los presupuestos operativos. Conocemos que ha habido una disminución sustancial de los ingresos relacionados a tasas y tributos, no solamente por la crisis económica, pero en algunos casos también tenemos dificultades en cuanto a los sistemas de cobro que normalmente se lo hacían en persona en los municipios. Entonces, estos son aspectos que hay que ir contemplando porque efectivamente para poder atender la emergencia necesitamos una fuente de recursos sólidos que nos permita justamente ir gestionándolo. En ese sentido, es necesario gestionar los recursos para cumplir con el plan de emergencia que lo mencionamos anteriormente, conforme lo estipula la ley. Tenemos que tener claridad que tenemos nosotros como municipios competencias claras, marcadas, y es importante asegurar cumplir esto, porque si no podemos tener complicaciones serias posteriores legales. También es importante que las diferentes entidades municipales que generan el proceso de contratación pública también tengan claro las normas y los mecanismos de contratación en casos de emergencia, todo lo establecido por ley, y que al interno se pueda fortalecer y socializar estos procesos. Es importante también, como les había mencionado, el tema de cobro de tasas y tributos. Es importante empezar a establecer mecanismos digitales que se pueda justamente cobrar de una manera digital y que así el municipio pueda seguir recibiendo estos ingresos y tributos en la medida que obviamente se pueda en función de la crisis que estamos viviendo actual económica. Y finalmente es importante también definir mecanismos de ingresos de fondos no permanentes, de fuentes diversas que pueden estar llegando desde la cooperación, fuentes públicas, más bien dicho, perdón, privadas, que están interesadas en aportar, en financiar el plan de emergencia cantonal. Esto también es importante, tener un mecanismo claro de cómo se va a gestionar justamente estos recursos. Y en general, las acciones continuas es súper importante pensar en la necesidad de prestar los servicios públicos constantemente sin dejar a un lado, por ejemplo, los temas de agua potable obviamente son críticos, todo el tema de recolección de desechos, entre otros, que son súper críticos realizarlos en este momento y hay que asegurar esta prestación de manera continua y pensando también en los controles, más bien dicho, de distanciamiento social y los controles de bioseguridad. Y finalmente es importante la continua verificación del cumplimiento de la planificación operativa, sus reformas y también de la inversión anual, conforme a los avances que se da con respecto al tema del COVID. Eso es en cuanto al proceso administrativo financiero. Y luego también quería mencionarles todo el proceso de gestión territorial de la emergencia sanitaria, donde arrancamos justamente con las acciones durante la emergencia y aquí nosotros vemos importante la conformación de un equipo de crisis municipal, donde justamente ya al interno del municipio se pueda ir gestionando las acciones del mandato y de las resoluciones del COE cantonal. Aquí nosotros también veíamos importante la generación de dos equipos de trabajo fundamentales, la una que siga apoyando en el control, en la operatividad en sí del plan de emergencia y otro grupo de trabajo que pueda seguir aportando en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y en el plan de gestión y uso de suelo, que es un mandato y que se debe cumplir. A pesar de las temporalidades que se han extendido, es súper necesario seguir avanzando en estos procesos y dentro de esos procesos también contemplar nuestra nueva realidad, lo que estamos viviendo actualmente. También es crítico que dentro del proceso de gestión territorial se genere un escenario de riesgos del cantón frente al COVID y un escenario que no solamente piensa
en la pandemia, sino un escenario multirriesgo que analice la situación social, la situación económica y las otras situaciones de vulnerabilidades que puede tener la población y que puede profundizar los problemas en sí de esta crisis sanitaria. Y en ese sentido, también generar un sistema de información que pueda denotar un proceso de sectorización del cantón y que también luego se pueda generar un proceso donde se pueda priorizar los controles y tener claridad dónde estamos gestionando en territorio con nuestro aporte municipal y ahí siempre en coordinación con el COE cantonal y la mesa de seguridad para que también se pueda visibilizar la gestión que están haciendo desde el gobierno nacional a través de la fuerza pública, conjugándole para tener claridad sobre lo que está ocurriendo en territorio y quienes están apoyando justamente en esta intervención y control de cercos epidemiológicos y posterior, por supuesto, el tema de la semaforización territorial. También es importante establecer distributivos de estos equipos rotativos que están a cargo de los controles y la gestión de la emergencia, pensando en que sí es un accionar de 24/7 y también siempre velando por la seguridad de nuestros servidores públicos. Es crítico que ellos tengan justamente y cumplan las normas, se les dote del equipamiento necesario y adecuado para evitar justamente que ellos también tengan procesos de contagio. Y también es crítico la coordinación con líderes barriales y otros actores sociales que puedan estar en el territorio para ir conjugando fuerzas y hacer un trabajo común entre los GAS municipales y también la sociedad civil para asegurar un mejor desarrollo de las propuestas de intervención en emergencia. Y pensando justamente en las acciones continuas, considerando la post-emergencia, pensar, por ejemplo, en los planes de funcionamiento y reapertura de los mercados, y no solamente mercados, sino otros espacios de comercialización de las necesidades básicas que tenemos como sociedad. Importantísimo tener en consideración estos planes para asegurar una activación adecuada y que más que nada ayude no solamente a la reactivación productiva, sino también asegurando que las necesidades de la ciudadanía estén satisfechas bajo las normas y protocolos nuevamente de bioseguridad y de distanciamiento social. También es importantísimo que se genere y se cuente con un plan de movilidad post-COVID. A veces es difícil hablar post-COVID porque no estamos seguros si va a existir un post-COVID y más bien dicho tenemos que pensar en un plan de movilidad que acate la nueva realidad que tenemos y esto es necesarísimo para poder entrar justamente en un proceso de reactivación productiva, asegurar de que logremos efectivamente la movilidad de la ciudadanía de manera eficiente con los diferentes medios de movilidad que tenemos, sea transporte público, vehículos privados y ante todo ahora, como vemos el ejemplo de algunos municipios activando ciclorrutas, ciclovías y también procesos de peatonización que aportan justamente un proceso de distanciamiento social. Y ahora pasando justamente a un tema importante, que es el tema de la gestión y control epidemiológico. Aquí nosotros vemos la importancia de que los municipios cuenten con un sistema informático específico de monitoreo y seguimiento al proceso de emergencia en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, donde se pueda visualizar con claridad dónde están los cercos epidemiológicos, dónde están los casos y también en la medida de lo posible poder contar otro tipo de situaciones dentro de estos sistemas de información. Ejemplo, las familias vulnerables que requieren de apoyo adicional, por ejemplo, kits alimenticios. También pensar en que este sistema informático pueda contar con herramientas para comprender dónde están estos focos calientes, sea de justamente contagios o también lugares donde tenemos problemas en torno, por ejemplo, al cumplimiento de las normas que se han ido poniendo en este tiempo, ¿no? Y eso es importante tomar en consideración dentro de este sistema para poder tomar mejores decisiones como municipios en torno a cómo manejar los procesos de control y no solo como municipio, sino también dentro del COE cantonal para el despliegue de las fuerzas de control que han sido delegadas para este proceso. También es crítico llegar a acuerdos con el Ministerio de Salud Pública para aportar en la compra de insumos
de salud, pruebas, trajes, todo lo que se viene pidiendo que los municipios aporten. Es crítico estos acuerdos porque hay que recordar siempre que no es competencia de los municipios trabajar en esta temática y por ende es necesario contar con los acuerdos respectivos para asegurar la forma de compra de estos procesos. También es importantísimo contar con un registro de la población vulnerable que va a recibir asistencia humanitaria en lo posible digitalizado, justamente para poder organizar el proceso de abastecimiento, acopio, distribución de esta asistencia humanitaria. No solamente lo está haciendo el COE cantonal, pero también el COE provincial está aportando por ese lado. Hay instituciones privadas que están aportando y en la manera de lo posible es mejor que estemos mucho más organizados, tengamos un mecanismo de abastecimiento claro, que en la medida de lo posible logre comprar insumos desde la localidad para seguir manteniendo y sosteniendo los sistemas productivos locales, pero también que la distribución de la asistencia humanitaria sea coordinada y que no se dupliquen varias veces esta asistencia, más bien que se pueda ordenar este proceso con toda la asistencia humanitaria que viene, que existe actualmente. También necesario pensar en la habilitación o adecuación de espacios de atención médica para pacientes COVID en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, siempre dentro del COE cantonal, con los procesos de solicitud hacia el provincial y nacional. Y lo mismo con respecto a espacios de aislamiento de pacientes COVID, personal que brinda atención en general en la primera línea de la emergencia sanitaria, todo en coordinación con el Ministerio de Salud. Son temas que hemos visto pertinentes, que muchos ya lo vienen realizando y que es importante ir regularizándolo. También importantísimo pensar en la gestión y proyección para la reactivación productiva. Es necesario que los cantones empiecen a generar un plan de retorno para el desarrollo de las actividades, no solamente económicas, sino también sociales. Siempre el tema de esparcimiento de la ciudadanía hacia espacios públicos, espacios verdes y otros eventos que se van dando, son muy necesarios tener claro cómo va a ser esa planificación. También necesarísimo, si no lo tienen aún, es un mapeo de los sistemas productivos del cantón para lograr identificar potenciales cadenas cortas de producción y comercialización y consumo debido a esta situación que tenemos del contagio y los procesos más de pensar en lo local, cómo lograr una consolidación de esta economía. También considerábamos importante la necesidad de crear a nivel cantonal un catálogo de proveedores locales de la economía popular y solidaria que comercialicen kits de alimentos, insumos médicos, mascarillas, trajes de protección, entre otros, para favorecer en general la economía local y la reactivación de economía local, para que cuando se dispone la compra pública de estos bienes se pueda dar desde lo local. También importante pensar en incentivos para el desarrollo de microemprendimientos que puedan agregar valor a la producción local o que también contribuyan al sector de servicios para reanimar justamente este proceso económico. También pensar en la priorización de proyectos de inversión pública que ya estaban priorizados, que estaban dentro de los planes de inversión anual, que generen mayor empleabilidad local. Importante priorizar esto cuando se retornen a las actividades porque ahí podemos nuevamente retomar un proceso económico con la mano de obra local. Y luego pensar también en el plan de incentivos para recaudación de tributos del municipio, pensar cómo podemos incentivar a esto poniendo una serie de mecanismos y también pensar en un plan de incentivos para el desarrollo productivo cantonal y de servicios en coordinación con las iniciativas que el Estado central pueda estar generando. Luego también un tema que no se nos escapa es justamente el proceso legislativo del Consejo Municipal. Es importantísimo también esta instancia de los cantones y primeramente es pensar en las acciones durante la emergencia, que era un poco lo que queríamos tratar el día de hoy, y es iniciar con la generación de normativas, como lo habíamos mencionado previamente, de un sistema cantonal descentralizado de gestión de riesgos, vía ordenanza en la medida de lo posible. También normar las resoluciones emitidas por los COEs cantonales, provinciales y nacionales. Esto es súper importante. También conocer y aprobar el plan de emergencia cantonal del COVID, ya que la instancia cantonal, si al final del día
se va a hacer un proceso de compra y una reforma presupuestaria, tiene que tener conocimiento y aprobarlo. También se debe debatir las reformas presupuestarias para la implementación del plan de emergencia cantonal. Esto es clave porque esa es la instancia donde se toman las decisiones presupuestarias del cantón. Y también se debe velar, y esto es fundamental, por la garantía de los derechos de la población, especialmente en la gente o en las personas con mayores condiciones de vulnerabilidad en la gestión de la crisis, y también los procesos de reactivación económica. Mediante de las problemáticas que existen con respecto a este tema ahorita que estamos en cuarentena. También importantísimo que dentro del seno del Consejo se pueda discutir y resolver el plan de retorno y también los planes de incentivos, que nuevamente son procesos que le corresponden y le competen a nivel del Consejo. Finalmente, queríamos tratar 2 puntos más, empezando con los elementos para la resolución del COE cantonal. Pensando en el proceso de semaforización, ¿qué elementos deberíamos de considerar? El primero justamente es el estado de la situación. Necesitamos entenderlo, conocerlo por parte de las mesas del COE cantonal. Y esto es importantísimo, que desde el municipio y más que nada desde el COE cantonal tengamos claro el estado de situación de las siguientes cosas. Primeramente, necesitamos entender la disponibilidad de atención del sistema de salud, cómo estamos en torno al tema justamente de los hospitales, etcétera, etcétera. Esto es súper importante para la toma de decisión de la semaforización. La siguiente es la propagación del virus. Necesitamos tener claro el estado de situación y esto vinculado justamente a la mesa técnica de salud. Y aquí también importante tomar en consideración la asesoría técnica científica que pueda venir de la generación de modelos de escenarios de riesgo multicriterio, que puede ser brindado justamente por la academia, por científicos expertos en la temática. También es importantísimo conocer el estado de situación vinculado ya al sector productivo y entender la preparación, cómo está el sector productivo y de servicios para lograr cumplir con las normas nacionales estipuladas por el COE nacional. Esto analizado y otorgado por la mesa de producción. Esto es otro tema crítico. Y también es importantísimo conocer el estado de la situación de la disponibilidad de medios de transporte para poder movilizar a los trabajadores de las diferentes empresas bajo criterios y normas de bioseguridad y también de distanciamiento social. Y aquí nuevamente se requiere de un informe de la Mesa de Servicios Básicos Esenciales. Esto es sumamente importante, contar con esto, con estos criterios y el estado de estas situaciones, entre otras, para poder justamente generar un proceso de semaforización. Con esa claridad nos es más fácil y sencillo tomar las decisiones dispuestas por el gobierno nacional. Pero aparte de esas consideraciones a nivel del COE cantonal, también es muy importante contar con la generación de un plan cantonal de retorno progresivo que considere varias cosas. Primero, las dinámicas socioeconómicas y culturales de la población del cantón. También considerar horarios diferenciados de las diferentes instancias que se reactivan para no colapsar justamente los sistemas de transporte público y también para asegurar un proceso de distanciamiento social. También pensar en la capacidad de desplazamiento y las normas de bioseguridad, importantísimo tomar esto en cuenta, y ante todo también acogiéndose a las disposiciones del COE nacional que han sido emitidas a través de la Guía y Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades y también otras resoluciones que puedan estar siendo generadas por parte del COE nacional deberán ser tomadas en cuenta. Es importante aquí mencionar que cada cantón es distinto, cada cantón tiene su propia realidad, cada provincia también, y se debe tomar en consideración estas especificidades para hacer una mejor gestión de este proceso de semaforización. También es importantísimo tomar en consideración un tema crítico y es el tema de comunicación. Aquí es necesarísimo la corresponsabilidad pública, privada y ciudadana
para asegurar que en el momento que tengamos ya un plan de retorno, la ciudadanía, el sector privado, todos tengamos muy claro cómo se va a dar este proceso. Por ende, se prevé y se sugiere que se generen estrategias de comunicación para la ciudadanía donde se socialice el plan de retorno progresivo cantonal para que todos tengan claro justamente cómo se va a realizar este proceso y las diferentes fases. Ahí nosotros sugerimos que es importante generar un acuerdo con medios de comunicación justamente para la difusión, sensibilización masiva del plan de retorno cantonal, porque a veces lo difícil es cómo logro llegar hasta el último ciudadano que vive en el lugar más lejano. Y esto es muy importante, llegar a estos acuerdos para lograr ese objetivo. Y también importante considerar otra cosa, y son las herramientas comunicacionales desde el sector privado que justamente se reactiva y que hay que asegurar que esas herramientas comunicacionales permitan que los empleados conozcan las medidas de bioseguridad y las acciones de retorno seguro justamente a las actividades laborales. Es crítico que el personal de nuestras empresas puedan justamente conocer cómo son los procesos de traslado del hogar hacia el lugar de trabajo, cuáles van a ser las medidas cuando llegamos, cómo vamos a asegurar ese distanciamiento social y si debe ser proveído por las empresas y en función de las disposiciones del Ministerio de Trabajo y del COE nacional nuevamente. También es muy importante tomar en consideración el levantamiento de información permanente desde las mesas técnicas del COE cantonal sobre el cumplimiento del plan de retorno progresivo. Es necesario, a nuestro criterio, que haya una permanente revisión de lo que está ocurriendo para poder justamente tomar decisiones. Si ahorita estamos en rojo, cuando pasamos a la siguiente fase, y si en algún momento dentro de los informes de las mesas se requiere retornar a otro proceso de semaforización, se lo haga con información que está ahí analizada con mucha claridad sobre lo que está ocurriendo en territorio. Y finalmente, muchas otras consideraciones que hay que analizar dentro de las realidades de cada cantón. Como digo, tenemos cantones con poblaciones muy altas desde el urbano, pero también tenemos cantones con realidades muy rurales de los procesos agroproductivos que requieren una mirada distinta y es importante considerar estas diferencias. Finalmente, me gustaría cerrar con algunas consideraciones finales de todo el proceso de gestión municipal en general sobre este proceso de emergencia sanitaria. Y la primera es la necesidad crítica de coordinar y articularnos. Primeramente, un trabajo complementario entre instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, locales y nacionales. Hay muchísimas necesidades, están con muchísimo trabajo encima, tratando de responder ante esta emergencia. Y lo importante aquí es sumar fuerzas, es tratar de asegurar de que exista un pacto conjunto para lograr salir de las diferentes problemáticas que nos vemos abocados ahora como municipios. Esto es clave tomar en consideración y ver cómo se puede generar un proceso ágil de articulación. También es importantísimo considerarle a la ciudadanía, articular con la ciudadanía, entender desde la ciudadanía lo que está viviendo, lo que está pasando y también asegurar una comunicación adecuada, comprensible hacia la ciudadanía. Necesitamos también que la ciudadanía se apropie de esto, se sensibilice de este problema y que también pueda aportar de una manera propositiva ante la problemática que estamos viviendo. Y también los medios de comunicación. Aquí es crítico lograr esta coordinación y articulación para asegurar información veraz a tiempo que permita justamente que la ciudadanía sepa cómo actuar, en qué momento actuar. También es crítico el involucramiento de los actores académicos y científicos para la toma de decisión con evidencia científica. Existe mucha capacidad en el país, existen ya algunos ejercicios que se vienen realizando de modelamiento desde epidemiólogos, especialistas, científicos, y es muy importante ir involucrándoles justamente en esta toma de decisión para que sea efectivamente informada y no genere problemas posterior de los cuales podríamos lamentarnos. Preferiblemente justamente involucrarles a los que conocen muy profundamente estas temáticas y puedan aportar de mejor manera estas decisiones. También es importantísimo y quizás cierro en que necesitamos pensar justamente en escenarios que no solo partan de la emergencia,
porque también estamos viviendo una crisis económica, social, ambiental y política. Necesitamos generar escenarios que nos permitan salir de esta crisis de otra manera. No podemos seguir pensando que vamos a retornar, digamos, a un país igual, a un mundo igual. Tenemos que repensar nuestras formas de desarrollo, nuestras formas de trabajo, nuestras formas de vida, porque definitivamente esto nos ha puesto en cuestionamiento nuestro modelo de desarrollo y es cuestión de pensar cómo va a ser y qué vamos a hacer de diferente ahora. El desafío fuerte que tenemos muchos es en pensar que cuando salgamos de nuestras casas luego de esta emergencia sanitaria va a haber una nueva realidad. ¿Y cómo vamos a afrontar esa nueva realidad? No solamente como personas privadas, como ciudadanos, sino qué implica esa nueva realidad para nosotros como funcionarios, por ejemplo, municipales, qué implica en mi planificación hacia el futuro de mi cantón y cómo vamos a hacer un esfuerzo conjunto, colectivo, para poder asegurar que esa nueva realidad sea sostenible pensando en el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Con eso quisiera acabar esta presentación. Cristina, muchísimas gracias. Mil gracias, María Victoria. Creo que muchas buenas reflexiones hemos tenido en el transcurso de esta presentación. Veo en el chat que hay algunas preguntas ya de algunos de los participantes. Voy con la primera de ellas, que es en torno al tema de los planes de ordenamiento territorial, de los PDOTs y su actualización. La pregunta ¿es necesario realizarlo por medio de una consultoría? El 16 de abril el Ministerio de Finanzas emitió una disposición de que no se puede contratar consultorías. Entonces, ¿hay algún alcance sobre esta disposición? En este caso, los gobiernos locales podrían gestionar alguna consultoría para continuar con el desarrollo de los PDOTs y su entrega a tiempo. ¿Es posible hacer esto? Gracias por la pregunta. De mi conocimiento no existen disposiciones diferentes. Entiendo que justamente hay que hacer las consultas debidas de ser necesario digamos, una excepción al caso. Entonces ahí lo que yo sugeriría es que efectivamente hagan la consulta respectiva al Ministerio de Finanzas, fundamentando, por supuesto, que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial requiere y está basada en una normativa que justamente es el Código de Planificación y Finanzas Públicas, donde se estipula además plazos de los cuales se tienen que entregar el PDOT. Entonces, si todavía no han hecho estas contrataciones, mi sugerencia es efectivamente hacer las gestiones correspondientes de consulta hacia el Ministerio de Finanzas. Ok, la siguiente es sobre los planes de movilidad. En esta nueva realidad a la que volveremos, habrá, digamos, otras consideraciones que se deberá gestionar desde el ámbito de movilidad. Se indica que efectivamente muchos municipios no cuentan con una capacidad técnica actualmente y adicionalmente hay restricciones para contratar consultorías. ¿Cómo se puede, digamos, solventar esta nueva necesidad de estos sistemas de movilidad, de estas nuevas consideraciones? Muchas gracias, Cristina. Ahí es importante considerar algunos aspectos. Nosotros conocemos que efectivamente hay algunos municipios que no cuentan justamente con planes de movilidad actualmente y esas capacidades a veces que no existen sí son complejas y para eso necesitamos buscar alianzas. Ahí existe un proceso fuerte desde la academia también que pueda asesorar. Tenemos mucha academia local especializada en esta temática y puede ser una buena forma de golpear la puerta y solicitar apoyo. Conocemos que ha habido mucho interés desde las universidades, los institutos tecnológicos de poder aportar en este proceso de emergencia y seguro que uno de las entidades académicas locales pueda aportar en ese proceso. También mencionarles, quizás un poco profundizando en la respuesta anterior, si existiese capacidades para poder realizar el proceso de la actualización del PDOT, en lo ideal es preferible que lo hagamos al interno, pero conocemos que a veces no tenemos el tiempo y ahí es donde entran justamente estos temas de consultoría. Nosotros desde la cooperación alemana justamente estamos trabajando para ver cómo se genera un proceso de articulación entre municipios y un intercambio de información de cómo se está generando este proceso de
digamos, una visión distinta de la realidad de movilidad. Vamos a estar compartiendo en un futuro corto justamente estas ideas que además surgen de otros municipios y que actualmente están buscando la forma de implementar. Ahí hay retos muy fuertes, muy grandes en el tema de movilidad, pero también existen soluciones prácticas y de las cuales podemos ir. Hemos venido desarrollando redes de investigación de desarrollo urbano sostenible dentro de nuestro programa de ciudades intermedias sostenibles que justamente buscan apoyar desde la investigación de la academia a estas necesidades, y ahí también se podrían empezar a generar vínculos. Muy bien, muy valioso este aporte. Sobre el tema de los cercos epidemiológicos, se indica que el Ministerio de Salud Pública mantiene reserva de la información de estos cercos. ¿Hay algún, digamos, algún mandato, algo que respalde en este caso a los GATS cantonales para que puedan solicitar al Ministerio de Salud Pública esta información y para que el Ministerio entregue esta información? Sí, ahí es importante mencionarles que la instancia del COE cantonal justamente está para eso. El COE cantonal en la mesa de salud justamente debería de estar proveyendo esa información. Obviamente esa información es delicada por las situaciones y condiciones sociales de nuestros cantones, entonces no es algo que necesariamente puede ser un tema público, pero sí el mecanismo es que a través del COE cantonal se pueda generar una resolución para que el Ministerio de Salud provea esa información para la gestión adecuada justamente de la emergencia y ahora para el proceso de semaforización. Eso debería de ser una resolución, una solicitud dirigido justamente al COE nacional y al COE provincial que entreguen esa información. Y con respecto a la segunda pregunta que veía del CERCOP, de la preferencia de compras públicas, actualmente ya hay una preferencia dada en el CERCOP y siempre se agotan la posibilidad de encontrar proveedores locales para luego ir, digamos, expandiendo fuera del cantón. Entonces es importante mencionar que ya existe desde hace mucho tiempo esa normativa y lo importante es que los gestores de compras públicas en nuestros municipios puedan aplicar esa medida. Muy bien. Hay una pregunta que indica qué elementos básicos debe tener un plan de contingencias del COVID. Hemos hablado de este instrumento que se necesita aprobar, socializar con el Consejo Metropolitano también. Entonces, ¿qué elementos debe tener este plan? A ver, si hablamos de un plan de contingencia cantonal total, aquí es importantísimo tomar en cuenta justamente los ejes que están efectivamente estipulados en cada mesa técnica. Entonces, cada mesa técnica debería de tener su plan de contingencia, donde efectivamente hace un análisis inicial de la vulnerabilidad que tenemos ante ese sector y que luego justamente profundiza en medidas específicas de acción ante esta situación. Entonces, iniciando, por ejemplo, en el sector productivo, necesitamos primerito entender qué es lo que está pasando, cuál ha sido la afectación ante digamos, ante esta emergencia, cuál ha sido la afectación, por ejemplo, en el sector productivo, y también pensando en cuál es la potencial afectación sobre este proceso. También se hace un análisis de capacidades para entender qué tenemos desde las diferentes entidades que responden dentro del COE. Entonces, por ejemplo, en el tema productivo que estaba, digamos, haciéndole como paraguas, ahí está no solamente la contingencia del municipio, también está la contingencia de la provincia, está la contingencia del desconcentrado, o sea, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, o de Industrias, y ahí se tiene que estipular las capacidades que tienen cada una de estas entidades para poder justamente brindar y atender ante esta emergencia. ¿Qué tenemos de capacidades? También después de eso se analiza los recursos del personal para entender este proceso y luego se hacen y se determinan acciones específicas de respuesta para cada una de esas mesas. Entonces, por ejemplo, en el tema de salud se debe determinar
y describir cuál es el problema, la afectación, cuáles son los recursos, por ejemplo, cuántos hospitales tengo, si tengo, cuál es el número de personal de atención médica que tengo. También importante en la mesa de salud, por ejemplo, tener claro la territorialización de los cercos epidemiológicos, dónde están ubicados, cómo está esa situación. Y también ahí, más bien, efectivamente exponer las acciones concretas que se van a realizar para efectivamente lograr atender de mejor manera todo el proceso de salud. Y normalmente el plan de contingencia cantonal lo que hace es compila toda esta información para poder tener la entrega de cómo se va a reaccionar en cada uno de estos ejes que tenemos dentro de los COEs, cómo vamos a actuar de manera integral, articulada, nuevamente con los diferentes entes y niveles de gobierno, y cuáles van a ser las líneas de acción priorizadas específicas. Todo esto en función de la realidad de cada cantón, porque como dije en mi presentación, cada cantón tiene una realidad muy distinta, muy diversa. Muy bien, sobre el tema de los escenarios multirriesgos, se indica que los insumos básicos cartográficos de gran parte de los GATS no se encuentran disponibles y en el mejor de los casos la información está desactualizada. ¿Bajo qué principios o elementos se van a generar dichos escenarios? Los GATS deberían liberar la información cartográfica y están abiertos a trabajar con grupos técnicos y academia. ¿Es así? Digamos, hay casos de GATS que ya están trabajando en alianza con grupos técnicos y academia, digamos, para generar estos escenarios multirriesgos. Gracias por la pregunta. Sí, a veces, y quizás esa es una de las complicaciones críticas que tenemos a nivel de los GATS, es que no siempre tenemos información actualizada. Creo que una de las cuestiones bastante complejas de este año es el censo. O sea, estaba previsto tener el censo este año, que es un censo crítico, justamente para tener información adecuada, actualizada, y entendería que eso potencialmente no va a ser posible. Es un tema de ver qué pasa. Y en ese sentido es importante también basarnos en información del Sistema Nacional de Información, basarnos en esos datos para poder seguir trabajando, que es, digamos, lo más actualizado que podemos tener. Y ahí sí quiero mencionar que sí han habido procesos de asociatividad donde algunos municipios se han estado apoyando justamente con la academia y con otras entidades para que se les apoye a generar esta información, esta georreferenciación. Estamos justamente en un momento de crisis donde lo que más nos toca hacer es innovar, es ser creativos y arrimar el hombro. Entonces sí, conocemos de casos donde efectivamente han habido procesos donde los GATS han sido apoyados, no solamente desde la academia, pero también han surgido iniciativas ciudadanas interesantes que han sido validadas por los gobiernos municipales y que están aportando también y apoyando en este proceso. Muy bien, la siguiente nos indica, en cuanto al tema del sistema de información conjunto con el Ministerio de Salud, considerando la heterogeneidad de los GAT, ¿la mejor opción sería que lidere el Ministerio de Salud Pública o qué deberíamos considerar? A ver, en este caso, la normativa está clara y el Ministerio de Salud Pública es el ente rector. Ahí, para la mejor toma de decisión del COE cantonal, es importante recibir la información del Ministerio de Salud Pública para poder tener esta información. Pero recordemos que nuevamente tenemos dificultades en el hecho de que no tenemos toda la información a la mano. Entonces, ahí nuevamente veamos la innovación de cómo se pueden manejar esta información. Entonces, sí es necesario que la información repose en el GAF para poder manejar de mejor manera los procesos justamente epidemiológicos de control y también importantísimo tener esta información para generar escenarios.
pero siempre hay que recordar que necesitamos también la información de base oficial y por ende siempre tiene que haber esta coordinación del Ministerio de Salud Pública. Recordemos nuevamente que el COE cantonal es quien tiene que tomar las decisiones actualmente y no solo actualmente, sino en función de sus competencias y por ende sí debe tener la información en la mano y por esa razón es importante tener este sistema de información manejado por el GAD municipal en coordinación con las otras entidades. Eso no significa que el Ministerio de Salud Pública no tiene su propio sistema, por supuesto que lo debe tener, y así los municipios generan sus escenarios justamente considerando sus características sociales, culturales y ante todo sus realidades locales. Una pregunta de nuevo sobre los PDOTs. ¿Es necesario en esta actualización de los PDOTs considerar todo lo que hemos revisado en esta presentación, estas consideraciones? A ver, recordemos que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial justamente tiene como objetivo contar con una visión clara de cómo queremos que nuestro cantón se desarrolle. En ese sentido, creo que esta crisis, esta emergencia, nos ha llevado a reconsiderar algunas cosas, algunas estructuras, y creo que una de las cosas y elementos que puse hoy día en la mesa fue el tema de gestión de riesgos. Una de las cosas críticas es que dentro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial logremos la transversalización y el entendimiento de cómo los riesgos, nuevamente, no solo enfocados en un tema natural, no solo enfocados en terremotos, en volcanes, en tsunamis, en cambio climático, sino también enfocados en lo que puede ser justamente una crisis económica, un problema financiero. Es importantísimo que se transversalice en esa mirada la gestión de riesgos. Eso sí es un elemento que debe ser contemplado en el PDOT. También tenemos que ir considerando conforme va pasando el tiempo en la sostenibilidad. Una de las cosas que trabaja nuestro programa con fuerzas es justamente el desarrollo urbano sostenible. ¿Y a qué nos referimos a eso? Nos referimos justamente a que las ciudades puedan tener un cierto nivel de resiliencia también, resiliencia ante eventos como estos. La movilidad que sea sostenible. Ahora vemos que es necesario salir en bicicleta, es necesario caminar más, porque son los medios que nos pueden permitir justamente ese distanciamiento. Sí tenemos retos como repensar el tema del transporte público. Eso sí es un reto gigantesco, que a ratos lo hemos visto con tristeza de cómo eso de cierta manera genera un retroceso en lo que se viene planteando en términos del uso masivo de transporte público. Es un reto muy grande, pero también pensar en estas otras aristas. Si es necesario ir pensando en estas consideraciones, pensar cómo nuestros cantones pueden ser más sustentables en torno al proceso, por ejemplo, alimentario, cómo asegurar estos vínculos interprovinciales, intercantonales para asegurar la alimentación. O sea, yo creo que esta pandemia, esta emergencia nos hace justamente repensar nuestros modelos de desarrollo y sí, es algo que se debe repensar justo en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Creo que estamos en el momento propicio para hacerlo y hacer una reflexión interna, no solo interna como municipio, sino como sociedad, como cantón, cómo vamos a asegurar eso y que nuestro plan justamente nos permita ser un cantón sostenible, nos permita evitar que en un futuro nos tome, digamos, de nuevo una crisis como esta y asegurar justamente un tema clave que es cómo logramos convivir con el riesgo, porque nosotros siempre vamos a tener riesgos de todo lado, de distintas naturalezas, y es importante aprender a convivir con eso y que eso se lo detone en nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Muy bien. Digamos, en honor al tiempo, tengo que seleccionar algunos comentarios. El tema de comunicación, voy a dejar el link donde van a encontrar los webinars que hemos tenido previamente. Hubo un webinar que hicimos este lunes dedicado al tema de comunicación y allá pueden encontrar algunos mensajes, algunas guías que pueden servir para todos. Voy a abordar el tema del mapeo de sistemas productivos. Nos indica sobre el Cantón Morona, cómo lo pueden hacer, cómo consolidar el proceso si no es competencia de los municipios, el tema productivo como tal. En este caso, ¿qué deben hacer? ¿Cómo pueden actuar los cantones?
Justamente ahí es importante el tema que yo les mencionaba de la coordinación. Efectivamente, el tema productivo es competencia de la prefectura, pero por eso dentro del COE cantonal existe la mesa justamente productiva y ahí es importante esa coordinación multinivel que debe existir para lograr justamente gestionar esta información que se requiere para poder consolidar un plan cantonal. Ahí siempre está sentado igual el GAD, debería de estar un representante del GAD provincial y también de los sectores productivos. Ahí quisiera comentarles que nosotros estamos trabajando desde la cooperación alemana justamente en la creación de un proceso de cómo justamente levantar la información de la producción, más bien dicho, no levantar, sino recopilar, porque esa información ya está en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Industrias, está en nuestros repositorios mismos municipales, por ejemplo, en los casos de patentes. Ahí también tenemos información clara sobre las actividades económicas de nuestro cantón. Y entonces, compilando esta información, luego justamente cómo mapearla, estamos generando un proceso interesante con el Instituto Tecnológico Cotopaxi, donde se busca también apoyar más vinculado a los temas de alimentarios, generando aplicaciones para que desde las asociaciones productivas puedan generar un sistema de provisión a tiendas de espacios. Esto también lo venimos llevando a cabo en Lago Agrio, en coordinación también con la municipalidad y otras instancias. Entonces, aquí lo importante nuevamente es conjugar esfuerzos. Cuando nosotros tengamos estas herramientas listas, se las vamos a hacer públicas porque consideramos que ante todo tiene que primar el bien público y nosotros desde la cooperación, nuestro objetivo justamente es apoyar justamente a fortalecer estos procesos. Aquí pensando no solamente en una lógica de cómo logramos la provisión alimentaria, pero también pensando en la asistencia humanitaria y la logística. Aquí también se está haciendo un esfuerzo desde la cooperación con el municipio de Portoviejo, donde justamente se logra juntar esta lógica y esta visión del manejo integral, no solamente pensando en dónde están las situaciones y casos digamos, de contagios, pero también pensando en cómo logro que la ayuda humanitaria esté en un proceso sistémico, logístico y cómo el tema de logística alimentaria también esté en un proceso sistémico logístico y cómo se puede ir conjugando, digamos, todos estos esfuerzos. Estos municipios vienen trabajando y pues estaríamos compartiendo también a través de Líderes para Gobernar y otras instancias estas herramientas de insumos que les pueden servir a los diferentes municipios para poder implementar. Muy bien, justamente en el tema de fomento productivo y como cooperación técnica alemana que tiene, digamos, operaciones en algunos países, la GIZ ha visto a nivel internacional o hay algunos ejemplos a nivel internacional o esquemas interesantes de reactivación que se esté aplicando en otros países y ciudades a los cuales, digamos, podamos mirar como ejemplos y también tomar como referencias para el Ecuador. Sí, efectivamente, existe información ya y nosotros desde la cooperación alemana lo que estamos haciendo es básicamente armamos grupos de trabajo dentro del programa y ahí estamos abordando justamente temática de gestión de riesgos, del tema logístico alimentario, el tema de movilidad, el tema de servicios públicos y también los temas que muchos municipios a veces no lo ponen en la mesa, pero todo el tema del tratado de violencia de género, que sabemos que desde los consejos cantonales están trabajando con muchísima fuerza para dar soluciones a estos temas. Estamos justamente ahí generando un proceso de retroalimentación desde la información que nos está llegando justamente desde nuestras otras agencias, cómo se viene trabajando, por ejemplo, en la China, hubo un proceso de compartir experiencias justamente con uno de nuestros programas de movilidad Euroclima Plus, donde se expuso justamente cómo se está trabajando para atender esto, por ejemplo, en la China y otros países. Ahí ya hay modelos de gestión y buenas prácticas y nuestro objetivo desde la GIZ justamente es poder lograr que esta información esté disponible para otros municipios. Ahí, por ejemplo, desde nuestro programa también nos hemos aliado con un programa
nuestro mismo que se llama Frontera Norte, que trabaja con los municipios de la Frontera Norte también, y ahí justamente estamos compartiendo estas herramientas para que se pueda ir, digamos, expandiendo el conocimiento para poder afrontar la crisis. Lo mismo hemos estado trabajando con otras entidades y gremios que puedan también apoyar justamente a la difusión de este proceso. Nuestro objetivo como cooperación alemana, GIZ, es justamente fortalecer las capacidades locales y en ese sentido ha estado vinculado nuestro trabajo y hacia eso estamos dirigidos, justamente compartiendo herramientas que vienen no solamente desde el exterior, pero también herramientas que han sido gestadas desde lo nacional, desde los propios municipios y que funcionan y que ha habido esa predisposición también de compartir y hacer este conocimiento común de todos para poder mejorar la respuesta ante esta emergencia. Genial. Me encantaría atender todas las preguntas, pero lastimosamente por el tiempo ya nos ha dado las 12:30 y creo que, digamos, tenemos que seguir estos espacios precisamente para ir solventando otras preguntas, otras inquietudes. Nosotros, igual desde la Corporación Líderes para Gobernar, en asociación con la asociación, valga la redundancia, de profesionales de gestión de riesgos del Ecuador, vamos a seguir motivando estos espacios. También agradecerte, María Victoria, y a la GIZ por todo el apoyo que nos han dado en este proceso también. Muchos temas sobre movilidad, sobre comunicación, los abordamos en anteriores webinars. Les he dejado el link ahí para que ustedes puedan acceder. Están las presentaciones y grabaciones de todos los espacios que hemos motivado y que puede ser de mucha utilidad. Así que agradecerles a todos por su presencia, por su participación y por supuesto también a ti, María Victoria, por acompañarnos el día de hoy. ¿Algún mensaje final que quieras dejar? Sí, primeramente a todos los municipios les auguramos el mejor de los éxitos. Sabemos que están pasando por momentos muy difíciles. Estamos aquí para poder aportar en lo que mejor podamos. Nuestro mensaje siempre será que la unidad es importante, la alianza, la coordinación, la articulación y la cooperación entre todos. Y pues vemos que vamos a salir de este problema con el apoyo y el conocimiento de todos los ecuatorianos. Cristina, agradecerles mucho justamente a ustedes, que sé que han estado liderando todo este serie de webinars que son súper importantes también para los municipios. Agradecer mucho a Líderes para Gobernar y también la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos que permiten estos espacios para poder difundir estos importantes mensajes. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias y hasta una próxima. Gracias.